Buenos días, hermanos. Vamos a iniciar con nuestro servicio dominical. Hoy nos toca primeramente en la escuela dominical que estamos llevando a cabo los domingos a esta hora. Estamos viendo lo que es la teología bíblica sistemática. ¿Qué es teología? Es una palabra que está dividida en dos partes, teos y logos. Teos significa Dios y logos estudio. Estudio, un pensamiento, una reflexión o una enseñanza sobre Dios. Teología bíblica, ¿por qué? Bíblica es a partir de lo que Dios mismo nos ha revelado. Y sistemática, ¿por qué? Porque es una verdad ordenada y congruente sobre Dios. Entonces, teología bíblica sistemática, ¿verdad? Hoy estaremos viendo el tema sobre las afirmaciones de la naturaleza del ser de Dios. Es el tema de hoy. ¿Quién es Dios? ¿Y qué quiere Dios para nosotros? Esa es la esencia de hoy de la enseñanza. Primeramente diremos que las afirmaciones son pronunciamientos que repetimos constantemente para que lo que oímos pase de nuestra mente a nuestro corazón y lo creamos y tengamos fe. De ahí nace precisamente la fe. La fe, dice, viene por el oír. Y eso lo dice en Romanos 10:17. ¿Quién tiene por ahí en su Biblia? Vamos a estar consultando algunos versículos, así que tengamos a la mano por ahí nuestra Biblia. Romanos 10:17. Por ahí va a estar en la pantalla para que también no se distraigan mucho. Romanos 10:17 para que lo vayamos analizando, lo vayamos entendiendo. ¿Qué me lo puede leer de ahí directamente de la pantalla? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así es. Entonces, para que no nos distraigamos mucho de estar buscando, porque nos cuesta un poquito más de trabajo, lo vamos a estar poniendo aquí en la pantalla. Entonces, las afirmaciones del ser de Dios vienen por el oír la palabra de Dios, ¿verdad? A diferencia de lo que afirma ser el ser humano, la palabra de Dios tiene una fuerza y un poder incondicional y suficiente para cambiar el curso de nuestras vidas. Por eso es importante que cada uno nos expongamos a la palabra de Dios, porque de esa forma llevaremos a cabo ese proceso que quiere Dios para nosotros, cambiar nuestra naturaleza, nuestro interior. Él quiere que nosotros cambiemos por medio de un arrepentimiento sincero, cambiemos nuestra forma de pensar. Eso también significa arrepentimiento, un cambio de mentalidad, un cambio de rumbo. Si ahora vamos en un camino hacia la condenación, cambiar hacia la salvación de nuestras almas. Estas afirmaciones, lo que dice ser Dios, están respaldadas por la Biblia. Precisamente todo eso está escrito en la Biblia. Y al leerlas constantemente nos estamos ejercitando en la fe y estamos haciendo realidad lo que para muchos no existe. ¿Por qué? Porque mucha gente no cree, sencillamente dice, no, pues yo, ¿cómo voy a cambiar si toda la vida he sido malo? Pero no entendemos que Dios puede hacer esa transformación en nuestra vida. Bíblicamente, las afirmaciones de quién es Dios son absolutas y verdaderas sobre quién es Dios, sobre quién es Cristo y su obra maravillosa que es la obra de redención. ¿Qué vino a hacer Cristo a la tierra? Vino a hacer una obra redentora.
que es a morir por nuestros pecados de cada uno de nosotros, para que al creer en nosotros en ello se lleve a cabo esa transformación y podamos un día alcanzar esa promesa que el Señor nos ha dado por medio de su Hijo amado, Cristo Jesús, que vino a la tierra. Así que esa es parte de lo que vamos a estudiar hoy. Vamos a orar para iniciar con nuestro servicio. Inclinemos nuestro rostro. Amado Señor, Padre, le damos gracias por su maravillosa compañía que hoy vamos a tener con usted, por la bendición, ¿sí?, de que cada uno de nosotros podamos entender quién es usted y qué quiere para nosotros. Bendiga esta pequeña congregación y bendiga a los que se están conectando, a nuestros hermanos que por alguna razón hoy no pudieron venir. Bendiga también sus vidas. Gracias, Señor, por su palabra, que lo que hoy pueda yo enseñar sea claro para que los hermanos que están aquí puedan entender su bendita palabra. Se lo pedimos todo en el maravilloso nombre de Cristo. Amén. Gracias a Dios. ¿Por qué tenemos que cerrar nuestros ojos para orar? Porque si tenemos los ojos abiertos, nos estamos volteando y nos distraemos. Entonces es mejor que inclinemos un poco nuestro rostro en señal de un arrepentimiento sincero y cerremos nuestros ojos para que pueda nuestro corazón escuchar lo que vamos a decir, porque lo que estamos pidiendo, que el Señor obre en cada corazón. Así que de las primeras cosas que debemos saber de quién es Dios, es que Dios es espíritu. ¡Ah, caramba! ¿Qué quiere decir que Dios es espíritu? Y esto no significa que Dios sea una especie como de fantasma, porque esa es la idea, ¿verdad? Que vemos a Gasparín ahí que anda vagando y pensamos que Dios es como una especie de fantasma. Dios es un ser con una personalidad que no está limitada por un cuerpo como nosotros. Nosotros tenemos un cuerpo y estamos limitados, no podemos atravesar esa pared y no podemos hacer muchas cosas porque nuestro cuerpo nos limita, ¿verdad? Y Dios no es así, eso lo tenemos que ir comprendiendo. Dios se puede manifestar en forma corporal para ser entendido y comprendido por el hombre, y eso lo vamos a ir viendo en la Biblia, cómo es que Dios a veces se manifiesta en forma corpórea para que nosotros lo podamos entender, ¿verdad? Es decir, nosotros tenemos una naturaleza pecadora y aquí es donde se abre una brecha entre el espíritu y la carne. Él es espíritu, nosotros somos carne, ¿verdad? Nosotros somos una raza caída porque nuestra naturaleza es heredada de quien pecó en la antigüedad, ¿verdad? Eso lo sabemos. Pero Dios es espíritu y vamos a entender qué es lo que nos quiere decir. Tanto en el idioma hebreo como en el idioma griego, que fue donde se escribieron los primeros archivos de la Biblia, en el hebreo, en el griego, la palabra espíritu se da una idea de algo inmaterial, o sea, algo que no tiene materia. No como el viento que no tiene materia, el viento, sino como un aliento, porque por el aliento de Dios, por su palabra, fueron creadas muchas cosas. Él creó todas las cosas con el aliento de su voz. Así que Dios se manifiesta por medio de su aliento dador de vida. Eso es lo que significa que Dios es espíritu. Por eso dice la Biblia en Génesis 1:1, en el primer versículo del Génesis 1:1, si lo pueden ver ahí, aquí lo va a poner mi esposa, aquí lo va a poner en la pantalla. Génesis 1:1, 1 y 2, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué fue lo primero que se creó? Dice, no,
Dice, en el principio, ¿qué creó? El tiempo. El principio, ahí inició el tiempo. Creó los cielos. ¿Qué creó? El espacio. Y la tierra, ¿qué creó? La materia. Esas tres expresiones manifiestan que desde el principio creó Dios el tiempo, el espacio y ¿qué? Y la materia. Así es. En Génesis 6:3, ahí lo vamos a ver. Podemos ver cómo y dijo el Señor: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Ahí nos está haciendo precisamente la diferencia. Él es espíritu y nosotros ¿qué somos? Carne. Mas serán sus días 120 años. En aquel entonces ya el Señor determinó que la vida del hombre sería de 120 años, ¿verdad? Pero aquí hay un contraste entre la carne y el espíritu. ¿Qué dice? La carne de nosotros siempre produce muerte, porque un día nacimos y un día partiremos. Pero el Espíritu de Dios, ¿qué produce con el aliento de su vida? Que el aliento produce vida. Romanos 8, del 5 al 8, por favor. Romanos 8, 5 al 8. ¿Que me lo puede leer, hermana Elena? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque a los partes de la carne es muerte, pero a los partes del Espíritu es vida y paz. Lo cual, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni Tampoco puede. a los que viven según la carne no puedan agradar a Dios. Los que viven según la carne, ¿a qué se refiere? Porque nuestra carne es pecadora. Los que viven según la carne, si nosotros andamos en la carne, eso no produce, no le agrada a Dios, no produce vida, sino produce muerte. Entonces los designios de la carne siempre nos van a llevar a pecar. Pero entonces por eso es la necesidad de que nosotros tengamos el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo en nuestras vidas, para que eso nos produzca, ¿qué? Vida, ¿verdad? Esta es una reflexión de Jesús, de la única manera de que podemos ser salvos, es nacer por medio del Espíritu. Vamos a ver ahora dónde dice que Dios es Espíritu. Juan, el Evangelio de Juan 3, del 5 al 6. Vamos a ver qué es lo que es nacer del Espíritu. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Otro: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Este es un término, nacer de nuevo, es un término que Jesús platicó con un hombre de los fariseos llamado Nicodemos. Y le dijo: ¿es necesario que yo vuelva a entrar al vientre de mi madre para volver a nacer? Y le dijo: no, tú ya naciste de la carne, ahora necesitas nacer del Espíritu. ¿Y cómo es eso? Pues necesitas reconocer quién es Dios y qué quiere Dios para nosotros. Esa es parte de las interrogantes que tenemos que ir descubriendo por el ser de Dios. ¿Qué quiere Dios para nosotros? Quiere Dios
que reconozcamos que necesitamos nacer nuevamente del Espíritu y del agua. ¿Y del agua por qué? Porque también eso significa el ir a las aguas del bautismo, morir y volver a nacer. Eso es lo que refiriéndose al bautizo. Que Dios es espíritu. Dios se ha dado a conocer por medio de lo que ya está revelado en la Biblia. Para el hombre sería imposible responder varias preguntas. Por eso es que este tema de la teología nos va a ir revelando qué significa esto. La teología tiene su fundamento en la revelación divina. ¿Cuál es la revelación divina? La Biblia, porque es la revelación de Dios. Pero con respecto a Dios y con respecto a su voluntad, se han revelado diferentes concepciones del ser de Dios. Hay quienes piensan que hay muchos dioses. Hay quienes piensan que un solo Dios no es suficiente. ¿Por qué? Porque dicen, se necesita un Dios aquí en México, se necesita un Dios en China, se necesita otro Dios en Europa, se necesita otro Dios en otro lado. Ahí piensa que se necesitan muchos dioses, ¿verdad? Y ya estamos en una concepción equivocada, porque no nace ese concepto, esa idea no nace de la revelación, sino de un razonamiento humano del hombre, ¿verdad? Y en Oriente, por ejemplo, en los países que están en el Oriente, existe una doctrina que se llama el panteísmo, en donde se dice que todo lo que existe es Dios. El viento, el aire, el árbol, este edificio, todo lo que existe es Dios, ¿verdad? Pero inclusive hemos escuchado unas canciones con un cantante muy famoso que dice, tú eres el aire que respiro. Está cantándole a Dios y le dice, tú eres el aire que respiro. ¿Lo han escuchado? ¿Han escuchado esa canción? Tú eres el aire que respiro. Sin darnos cuenta, estamos entrando a una concepción panteísta, creer en muchos dioses. Dice, Dios es el aire que respiramos. ¿Ustedes piensan que Dios es el aire que respiramos? ¿Ustedes piensan? No. O por ejemplo, Dios es el sol que nos calienta. ¿Ustedes piensan? No. ¿Por qué? Porque Dios, el sol y el aire, Dios los creó. No podemos estar comparando a Dios con algo que Él creó. No podemos decir que Ismael es Dios porque Ismael es un ser creado. No podemos decir que ese árbol es Dios porque ese árbol Dios lo creó, ¿verdad? Y esa es a veces la concepción de que no entendemos lo que significa Dios es espíritu. A Dios no lo podemos comparar con su creación, con todo lo que está creado. ¿Y quién creó todas las cosas? Dios, ¿no? Porque ya lo vimos, al principio creó Dios los cielos y la tierra y todo lo que había. Creó el tiempo, creó el espacio y creó la materia. Entonces, ¿hay alguna cosa que Dios no haya creado? No hay nada, todo lo creó Dios, inclusive al ser humano, ¿verdad? Entonces Dios no puede ser comparado con nada de lo que está en la tierra. Eso es bien claro. Y cuando escuchemos alguna alabanza, tengamos cuidado de no estar haciendo o cantando algunas cosas erróneas, como ese cantante famoso que canta esa canción. Dios es el aire que respiro, Dios es el sol que me alumbra. Entonces ya estamos en una concepción errónea de quién es Dios. Pero también hay personas que han creído que Dios no existe. Han escuchado tú a mucha gente que dice, yo creo que Dios no existe.
Esos son los famosos ateos, ¿verdad? Pero la Biblia, ¿cómo los define? Vayamos a ver el Salmo 14.1. A ver, el Salmo 14.1. Dios, ¿cómo define? Léemelo, por favor, Aurora. Dice, el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. ¿Cómo los denomina la Biblia, o sea, Dios, a esos que no creen en Dios? ¿Cómo los denomina? Necios. Dice el necio. ¿Cómo los denomina la Biblia? Necios, porque están viendo toda la creación y aún así dicen no hay Dios. Entonces, ¿quién creó todas las cosas sino un Dios grande y poderoso? Entonces, la Biblia en su palabra dice el necio, es necio, porque está viendo tú mismo. Al necio le dice, tú mismo fuiste creado de un Dios y aún así no crees, entonces ya eso es necio. Y cuando nosotros nos ponemos en ese mismo papel de la persona, sí tienes razón, es que no estamos analizando y estamos volviéndonos igual de necios que esa persona. Porque ¿quién lo creó a él? ¿Quién me creó a mí? ¿Quién creó todas las cosas? Entonces es lógico, no, espérate. En lugar de que nosotros con palabras correctas le digamos, espérate, Dios creó todas las cosas. Aquí lo dice la Biblia desde el principio, Dios creó el cielo, la tierra y todas las cosas. Así que hoy vamos a estudiar un poco sobre esta naturaleza del ser de Dios. Vamos a tratar de explicar algo de lo que es la naturaleza de Dios. El Dios que nosotros adoramos, más al ratito vamos a hacer unos cantos, y ese es el Dios que nosotros adoramos, el Dios de la Biblia, no un Dios que nosotros nos imaginemos, no un Dios que nosotros creemos en nuestros pensamientos, porque nosotros podemos crear muchas cosas en nuestra fantasía, en nuestros pensamientos, en nuestro corazón. Mi Dios es el dinero, mi Dios es esto, mi Dios es el trabajo, mi Dios es esto, porque yo trabajo para ganar, yo trabajo para esto. Pero recordemos que Dios nos dio la vida y que Dios un día, en cualquier momento, nos la puede quitar también. Así que tengamos mucha precaución en cómo nos referimos a veces en la naturaleza de Dios. A Dios no lo podemos analizar. De entrada diremos, a Dios no lo podemos analizar. ¿Por qué? Porque cuando vamos a un laboratorio, a un análisis de laboratorio, ¿qué hace el laboratorista? Si le llevamos alguna muestra de sangre, alguna muestra, ya sabemos, ¿qué hace el laboratorio? Separa todas esa muestra y empieza a analizar cada componente de esa muestra, la sangre, la orina y algunos de los componentes de nuestro organismo, ¿verdad? Y entonces empieza a componer para estudiarlos y analizarlos. Empieza a ver la glucosa, empieza a ver la salinidad de la sangre, empieza a ver los leucocitos, empieza a ver una serie de componentes de todo eso que va a analizar en el laboratorio. Pero a Dios no lo podemos analizar de esa forma, porque Dios no lo podemos dividir nosotros, decir nosotros, Dios está compuesto de ¿qué? No podemos analizarlo. Entonces esa es una palabra que también a veces ocupamos erróneamente para decir a Dios lo vamos a analizar. A Dios no lo podemos analizar. A Dios lo podemos estudiar, lo podemos pensar, lo podemos estudiar por medio de su palabra, lo que Él nos ha revelado, pero no lo podemos analizar. ¿Sí? Bueno. Dios es un Dios simple, es una unidad indivisible, ¿verdad? Como una unidad, no es ni siquiera como un número, porque todavía el 1 lo podemos dividir en la mitad, en centésimas, en décimas, en milésimas, ¿verdad? Pero Dios no es así. Dios es una unidad simple, ¿verdad? Tampoco podemos analizarlo porque Dios es infinito. ¿Qué quiere decir esto? Es imposible conocer a Dios en su plenitud.
totalmente. El ser humano no lo podemos conocer porque Dios tiene una profundidad muy grande. Y eso lo dice el libro de Romanos 11:33. Lo vamos a leer por ahí. Alex, léemelo por favor. 11:33. Alex. ¿Podemos entender ese texto? Tenemos que tener un discernimiento muy amplio para decir, oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Oh, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Esto quiere decir que a Dios no lo podemos entender. Él se ha lo que podemos entender es lo que nos ha revelado en su palabra, pero Dios es todavía más. ¿Podemos entender que Dios es infinito? ¿Podemos entender que Dios es eterno? ¿Podemos entender que Dios es omnipotente? A veces no podemos entender esos conceptos que son de Dios, ¿verdad? Pero nosotros somos seres finitos porque tuvimos un día de nacimiento y tenemos un día de nuestra finalización. Ese es finito. Y a nosotros sí nos pueden estudiar, inclusive vemos que en la CEMEFO se han descubierto muchas cosas en los cadáveres de las personas que están ahí, se han analizado y se siguen analizando para descubrir muchas cuestiones referentes a la medicina, ¿verdad? Pero a Dios no lo podemos hacer así porque no lo tenemos físicamente como un cuerpo. Porque si a Dios lo pudiéramos entender a plenitud, entonces ya Dios ya no sería Dios. Un ser infinito se volvería finito igual que nosotros. Así que a partir de esta premisa vamos a conocer un poco de Dios a partir de unos pasajes. Vayamos a Juan 4:24. En este pasaje de Juan 4:24 es una historia que Jesús está platicando con una mujer samaritana en un pozo de agua. Jesús le revela lo que ella es en su vida, una mujer que Dios se la encuentra y le pide agua del pozo. Pero en el versículo 24 le dice, ella reconoce, Dios es espíritu. Dios le dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Podemos entender esto? Tal vez no, ¿verdad? Hasta que entendamos que nosotros tenemos que adorar a un ser espiritual, ¿verdad? Estas afirmaciones de quién es Dios, qué quiere para nosotros, solamente la mayoría de ellas están en las revelaciones que hizo el apóstol Juan en su evangelio y en sus cartas. También Dios es luz y Dios es amor. Pero vayamos más a profundidad viendo que Dios es espíritu. Vayamos a Deuteronomio 4, del 15 al 19. Desde la antigüedad, dice, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura vieron ustedes, visteis, el día en que el Señor habló en ustedes de en medio del fuego. 16. Para que no os corrompáis y hagan para ustedes escultura, imagen de figura alguna, esfinge de varón o hembra, figura de animal alguna que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguna que haya en el agua debajo de la tierra. En síntesis, la palabra de Dios desde la antigüedad nos está haciendo una advertencia
sobre la idolatría. Dios no está limitado a un cuerpo o a una escultura como muchas religiones lo han inventado, a una escultura de yeso, a una escultura de barro, a una escultura de bronce o de metal, o una imagen de alguna figura de animal alado o de animales que se arrastren ni ande por el agua, ni figuras como el sol, la luna, las estrellas. Les dice al pueblo hebreo, para que no te veas inclinado, te veas impulsado a inclinarte ante ellas, porque Dios no está en ninguna de esas figuras ni de esas imágenes, porque Dios es espíritu. Dios le dice muy claro al pueblo hebreo que rescató de la esclavitud, le dice: no se inclinen, no adoren ese tipo de esculturas porque yo no estoy ahí. Se los dice muy claro. Y entonces vamos a ver que Dios no tiene limitantes de un cuerpo humano como nosotros, ni de ninguna escultura, ni de bronce, ya lo dijimos. Dios utiliza diferentes hebraísmos o figuras, recursos literarios llamados antropopatismos o antropomorfismos, es decir, emociones y pasiones humanas, como la ira del Señor. Cuando el Señor en la palabra nos dice que es la ira del Señor, el gozo del Señor, el Señor se duele, no está diciendo que Dios precisamente está enojado. No está diciendo que Dios precisamente tiene gozo. No está diciendo que Dios está dolido o que se arrepienta por habernos creado. Está utilizando estas formas literarias para que nosotros lo podamos entender. Por ejemplo, los ojos del Señor están sobre los justos. ¿Será que Él tenga ojos? No tiene ojos, sino que Él en todo momento nos ve. Pero para que nosotros lo podamos entender, Él dice: los ojos del Señor están sobre los justos. Así que nosotros no podemos escapar de lo que Él nos ve. Él, aunque es espíritu, Él en todo momento está viendo lo que hacemos. Es más, nos analiza Él sí desde lo interior. Porque nosotros podemos dar una imagen ante las demás personas, pero el Señor conoce más a fondo, conoce nuestro corazón. Cuando dice el brazo del Señor, ¿será que realmente el Señor tenga un brazo? No, es otra forma para que nosotros lo podamos entender, porque dice: el brazo del Señor está extendido, dando su misericordia. Él todo el tiempo está, y no tiene por qué extender su brazo, ¿verdad? Cuando el Señor dice les dio la espalda, cuando el Señor dice abrió su boca, cuando el Señor dice extendió su oído, son formas y pasiones atribuidas al ser de Dios para poder entenderlo. Vayamos a Hechos 11:21, a ver qué nos dice este pasaje. Por ejemplo, ese es un ejemplo. Hechos 11:21. Hermana Elena, por favor. La mano del Señor estaba con ellos. El gran número de ellos se convirtió en Ahí dice, y la mano del Señor estaba con ellos. ¿Realmente estaba la mano del Señor? No, porque más adelante en el 24, ahí mismo, en el 24, en el 23, perdón, en el 23. Porque era varón. No, 23. Perdón. Cuando llegó y vio la gracia, ¿Qué era la mano de Dios? era Dios, Vio la gracia de Dios. se regocijó. Era la gracia de Dios que estaba ahí, extendiendo su mano. Se regocijó y exhortó a todos a que con propósitos de corazón permaneciesen fiel. No es que estuviera extendiendo su mano, pero era la gracia del Señor que estaba con ellos. El mismo pasaje nos contesta que es a veces
lo que el Señor nos quiere decir. Y ahí lo vemos en este pasaje Hechos 11:21, que era la mano del Señor, era la gracia extendiéndose para que la pudieran tomar aquellos que verdaderamente creyeron. En Romanos 1:18, otro ejemplo. 1:18, por favor, Auro. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y justicia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahí nos está mencionando algo que a veces nosotros no entendemos. Si lo estudiamos así, decimos que Dios es un Dios que se aira, que se enoja, porque ahí dice la ira de Dios. Y nosotros pensamos que el Dios está enojado. ¿Pensamos que Dios está enojado? Podemos pensar que sí, ¿verdad? Pero dice en el versículo 21, ahí mismo, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Dios les mandó su ira. No, Dios solamente los abandonó a sus necios razonamientos. Es un antropopatismo de la ira de Dios. Dice, Dios los abandona. Dios no es que venga y te castigue con furia, con ira, sino que Dios simplemente se aparta y dice, si eso quieres hacer, hazlo. Eso es lo que está haciendo el mundo. Está haciendo muchas cosas incorrectas ante los ojos de Dios. El hombre relacionándose con hombres, las mujeres con mujeres. ¿Eso le agradará a Dios? Entonces, ¿qué dice Dios? Bueno, si eso es lo que quieres hacer, pues yo me aparto. Simplemente no es que la ira del Señor, porque si fuera la ira de Dios, Dios los consumía, Dios los acababa en ese mismo, pero los deja hacer lo que bien les plazca. Pero un día vendrá con justicia para entonces sí llevárselos a donde corresponda. Dios respeta las propias decisiones del ser humano. No me quieres estar en la vida, no me quieres adorar cuando estás en vida, ahorita que estamos con vida, no me quieres adorar, no me quieres dar la gloria, entonces quiere decir que tampoco me vayas a pedir que un día que partas te lleve conmigo a la gloria. Ese es el razonamiento de la ira de Dios. Otro concepto de por qué Dios es espíritu: Dios no está limitado por el tiempo. Ya vimos que Dios no está limitado por un cuerpo. Dios no está limitado por el tiempo. Hay algo que nos afecta a nosotros los mortales. ¿Qué es? ¿Qué es lo que nos afecta a nosotros? Que cada día vamos envejeciendo más. ¿Nos afecta qué? El tiempo, ¿verdad? Y la mitología griega tenía un dios que se comía todo lo que estaba a su paso. Se llamaba el dios, el rey Cronos. No sé si alguien haya estudiado esa mitología griega y conocía al rey Cronos, que era el rey, el dios del tiempo. Pero su hijo, el rey Zeus, eso es una mitología, no crean que esto lo estoy sacando de la Biblia. Esa es una mitología, una creencia que había entonces con el pueblo griego, en donde el rey Zeus, que era su hijo, tuvo que acabar con su propio padre porque él no quería morir, porque sabía que su padre un día lo iba a alcanzar a él y lo iba a matar. Entonces, ¿qué hizo su propio hijo? Fue y lo mandó a matar. Pero esto no fue posible porque ese Dios un día también murió.
Se acabó esa mitología. La mitología griega fue nada más en un tiempo y se acabó. Y esta reflexión viene porque nosotros estamos siendo también consumidos por ese rey Cronos. ¿Se dan cuenta? ¿Verdad? Nosotros estamos también siendo consumidos cada día por el tiempo. Recordemos que el tiempo es un fenómeno creado por Dios. Ya dijimos desde el principio que Dios creó en el tiempo, el espacio y la materia. Entonces, el tiempo es creado por Dios. Alguien, ya vimos que fue lo primero que creó Dios, el espacio, el tiempo, ¿verdad? El tiempo en el principio, el espacio y la materia. Pero Dios no está limitado al tiempo. Nosotros sí estamos limitados al tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros un día nacimos y miren ahora la edad que tenemos, así como Lupita, que se está durmiendo, ¿verdad? Un día nacimos y miren cuántos años han pasado y miren ya la edad que tenemos. Ya el tiempo nos está llevando, ¿verdad? Ya pasó. Cada día el tiempo nos está devorando, nos está consumiendo. ¿O alguien puede decir que no envejece cada día? ¿Alguien puede decir yo no envejezo? Esto sucede porque Dios se revela a sí mismo cuando dice yo soy el que soy. Lo está haciendo en tiempo presente. Desde la antigüedad dijo yo soy el que soy. Y en este tiempo Él sigue siendo el que es. Él es el eterno. Si Dios es eterno, el tiempo entonces no está sobre Él. ¿Es inmutable? Sí, porque Él no cambia. ¿Es infinito? Es infinito porque Dios nunca dejará de ser y su amor, que es su esencia, tampoco nunca dejará de existir. Dios es espíritu y como es espíritu no está limitado por un espacio. Nosotros tenemos limitantes de espacio aquí en nuestros hogares, aquí en este lugar de donde estamos ahora reunidos. En nuestro trabajo tenemos un espacio definido. En muchas congregaciones se limita a Dios en el lugar de reunión de la iglesia. Es decir, muchos dicen, vayamos a la iglesia porque solamente allá está Dios, y sabemos que no es así. Dios está en muchas partes. ¿A qué venimos a la iglesia? ¿A qué venimos a la iglesia? A estudiar su palabra, a crecer en conocimiento, ¿verdad? Pero podemos hacer una oración en nuestro trabajo, en el camino al trabajo, en un taxi, en nuestros hogares, al levantarnos. Dios no está limitado por el tiempo. Dios nos escucha en todo momento, ¿verdad? Así que tenemos que venir al lugar de reunión porque es el medio de gracia. Aquí la iglesia dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es un medio de gracia. Orar, leer y congregarnos son medios de gracia para poder ser obedientes a lo que Dios quiere, ¿verdad? Para conocerlo y adorarlo, pero no porque Dios se limite a este lugar. Él no tiene la limitación del espacio. Dios es espíritu y ni siquiera, como dijo Salomón, te hice este templo porque yo sé que ni los cielos de los cielos te pueden contener. Vamos a ver ese capítulo en Primera de Reyes 8:27. Eso lo dijo el rey David cuando le construyó un gran, maravilloso templo. 8:27. Primera de Reyes 8:27. 8:27. Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. Dice ahí, he aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo te he edificado. Por muy grande que sea el templo, por muy grandiosa, maravillosa, llena de oro que era ese templo no pudo contener la gloria de Dios.
Así que es necesario que entendamos que Dios no tiene límites de espacio, de tiempo, de edad, ¿verdad? Pero para Él el tiempo no lo limita. Dios no nos necesita tampoco a nosotros. Dios no nos creó porque nos necesitaba. Dios no nos necesitó para que nos salvemos y estemos con Él. Porque Él dijo, a lo mejor la soledad no es buena, y Él se sentía solo allá donde estaba. No, la soledad, dijo, es tremenda, necesita de nuestra adoración. Él no la necesita, mis hermanos. Que nosotros planteemos una necesidad de Dios es limitarlo a Él. Alguien dirá, hay muchas razas que Dios creó, y Dios creó solo una raza. ¿Cuál es la raza que Dios creó? ¿Cuál es la raza que Dios creó? ¿Cuántas razas creó Dios? ¿Cuál raza? La raza humana. Dios no creó razas. El hombre es el que ha hecho las divisiones. Dios creó un solo hombre y de ahí salió todo, ¿verdad? Pero Dios nada más creó una raza. Ya el hombre es el que ha hecho todas las divisiones, el que ha hecho todos, la raza blanca, la raza aria, la raza negra, la raza, eso, todo eso. Pero Dios no tiene limitantes. Dios creó la raza humana para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el tiempo a cada uno de nosotros. Todos tenemos un tiempo en donde un día partiremos a darle cuentas a Dios nuestro Creador. Así que necesitamos cada uno de nosotros, en nuestra naturaleza pecaminosa, acercarnos a Dios, reconocer que Él es Dios, reconocer que Él no tiene limitantes y que Dios es Espíritu. Él está aquí y está en este mismo lugar, en cualquier congregación de Europa, de China, de Medio Oriente, Estados Unidos, en donde quiera que se le alabe, en donde quiera que se le invoque, ahí está Él, ¿verdad? Gracias a Dios por su palabra. Vamos a leer Hechos 17, 27 y 28 para terminar. 17, 27 y 28. Eso es lo que vimos hace ratito, ¿no? Vamos a ponerlos todos de pie para leerlo todos a una sola voz. 17 y le pasa al 28, ¿verdad? Todos lo leemos a una sola voz. Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de nuestros propios poetas también han dicho, porque linajes suyos somos. Amén. En Él nos movemos, en Él está la fuente de todo y linaje de Él somos. O sea, somos de su creación. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta hermosa bendición de tu palabra, Señor. Gracias que haya sido de grande bendición para mis hermanos. Bendíguelos, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.